Sobre esta macla de fusión vamos a determinar un problema de distancias. Concretamente, el problema que vamos a determinar es la distancia que existe desde este punto al plano de esta cara. Para poder realizar este ejercicio, teniendo en cuenta que es una macla de fusión, tendríamos que trazar una recta perpendicular desde este punto a esta cara y hallar la intersección. Pero como se han fusionado todos los sólidos con los que estábamos trabajando, para determinar el problema de distancia puede ser que tengamos conflicto entre las distintas superficies propias del sólido. Para ello, entonces, lo que tendríamos que crear como punto de partida es una superficie plana coincidente con la cara del sólido. En este caso, vamos a generar un rectángulo con el método rotado, de manera que cogemos estos tres vértices y generamos este rectángulo. Este rectángulo, como podemos observar, está coincidiendo con la cara. Como ese rectángulo es una superficie muy pequeña para coincidir con la intersección de la perpendicular que vamos a trazar de este punto, lo que vamos a realizar es un aumento de esta superficie. Para aumentar la superficie lo vamos a realizar mediante los puntos tentativos o puntos dimensionadores que tiene este rectángulo, y para ello primero lo que haremos es situar el sistema de coordenadas auxiliares coincidiendo con esta cara. Para ello cogemos sistema de coordenadas auxiliares determinado por 3 puntos, de manera que hacemos coincidir con la cara correspondiente, como se puede observar. Ahora el sistema de coordenadas auxiliares es coincidente con la cara del rectángulo. Hay que tener la precaución de ver que a continuación en la QDRAP sus coordenadas están con la rotación siguiendo el sistema de coordenadas auxiliares. Realizado este proceso, lo que cogemos la herramienta de selección, capturamos el correspondiente rectángulo y desplazamos los puntos tentativos de manera que aumente esa superficie. Ya tenemos un rectángulo con una superficie suficientemente grande para no tener problema en caso de determinar la distancia. Para determinar la distancia, entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos orientado el sistema en la dirección del sistema de coordenadas auxiliares coincidiendo con el plano que deseamos, la perpendicular va a llevar a ese plano la dirección del eje Z. Entonces cogemos, poner línea, vamos a elegir una línea auxiliar. Para poderlo observar vamos a eliminar el sistema de visualización y poner jaula de alambre para que se vea con mayor claridad, y entonces trazamos una recta perpendicular desde este punto. Habrá que orientar el QDRAP girándolo de forma oportuna. En este caso iríamos en este sentido, pulsaríamos la tecla de Enter para voltear la dirección y estamos trazando una perpendicular. Como se puede observar, esta recta es perpendicular a ese plano porque sigue la dirección del eje Z que hemos orientado previamente según la cara. Realizado este procedimiento de la perpendicular, para hallar la intersección nos basta recurrir a las herramientas que disponen las superficies. Hay una herramienta de superficies que es determinar intersecciones, calcular intersecciones. La intersección de una recta con un plano va a ser un punto y vamos a visualizarlo ese punto mediante un color diferente. Cogemos intersección y designamos el rectángulo y designamos la recta. Observamos que ha aparecido un punto verde. Hay que tener cuidado con los sistemas de visualización, porque los sistemas de visualización, si no está en forma alámbrica, no se va a poder visualizar esta intersección. Vamos a observarlo, por ejemplo, con la línea oculta rellena realista. Desaparece el punto.
Sin embargo, en la visión alámbrica sí se sitúa el punto. Pues bien, para hallar la distancia podríamos hallar, ya sabemos que la distancia entre este punto y este punto sería la distancia que hay desde este vértice a este plano de esta cara, que hemos hecho coincidir con el rectángulo. Y hay dos problemas que hay que abordar. Una, cuál es el segmento mínima distancia, y otra, cuál es la propia distancia. La propia distancia ya la podríamos determinar, porque si tenemos seleccionado el snap múltiple y cogemos elementos de determinadas distancias, medir distancia entre puntos, se puede designar este punto y calcular este otro punto, y la distancia, como vemos, nos da 15.462 milímetros. Ese sería el valor de la distancia. Si lo que queremos es el segmento mínima distancia, como la línea perpendicular por precaución las hemos hecho con una longitud suficientemente larga para determinar la intersección, lo que podemos hacer es editar con extender línea. Al editar con extender línea, llegaríamos al punto y tendríamos el segmento mínima distancia. Este sería el segmento mínima distancia, que podemos cambiar de color, por ejemplo, para verlo más claramente. Segmento mínima distancia sería este segmento. Bien, por tanto, si cogemos la herramienta de medición de distancia y en vez de seleccionar entre puntos seleccionamos a lo largo del entre puntos, seleccionamos a lo largo del elemento, podemos tocar el elemento y seguir hasta el punto, y nos daría la distancia 462 que hemos determinado anteriormente por distancia entre dos puntos. Entonces el problema de distancias se reduce sencillamente a realizar un dibujo en que hemos colocado un plano auxiliar y trazar una perpendicular una vez que hemos orientado el sistema de coordenadas auxiliares de forma oportuna para ser coincidente con el plano al cual queremos calcular la distancia.